En este video vamos a explicar cómo se obtiene la respuesta pasa-altas de un filtro a partir del filtro prototipo. En este caso, yo tengo que en el modelo, en el filtro prototipo, voy a tener un valor de G que representa un inductor, pero este se va a transformar en un capacitor. Y esto se va a lograr mediante la siguiente expresión matemática. El valor de la capacitancia va a ser igual a 1 sobre omega C, Z0 y G cuando G representa una inductancia. Entonces, para que quede claro el asunto y no dar pie a confusión, el modelo prototipo va a tener un inductor en serie y este se va a transformar en un capacitor en serie. Omega C, mi frecuencia angular de corte, Z0 el valor de la impedancia, G me representa ese valor G que yo tengo aquí, siempre y cuando este represente a una inductancia. Si yo tengo en el modelo prototipo un valor G que representa un capacitor en paralelo, este se va a transformar en un inductor en paralelo con valor L, donde L va a ser igual a Z0 entre omega C por G, siempre y cuando G represente una capacitancia. Entonces, resumiendo en esta parte, yo tengo que el inductor se transforma en capacitor y el capacitor se transforma en inductor, conservando su posicionamiento: inductor en serie, en capacitor en serie, capacitor en paralelo, en inductor en paralelo. Entonces, si mi prototipo está diseñado de esta manera, impedancia de entrada, G1, G2, G3, se transforma en capacitor serie, inductor paralelo, capacitor serie y así sucesivamente hasta el orden del filtro que yo necesite. Por ejemplo, vamos a diseñar un filtro pasa-altas con frecuencia de corte igual de 500 MHz y con un orden n igual a 4. Ojo, aquí yo ya no estoy utilizando la expresión para obtener el número de orden n, porque yo ya estoy estipulando cuántos elementos voy a necesitar. Por lo tanto, tampoco necesito especificar cuánto vale fs. En esta ocasión, el diseño solamente me está estipulando cuál va a ser mi frecuencia de corte y cuántos elementos voy a emplear, por lo cual la atenuación que yo obtenga en la respuesta no está en concordancia con el diseño. Simplemente estamos viendo cuánta atenuación vamos a tener y eso lo vamos a ver mediante el proceso de simulación. La impedancia Z0 es de 50 ohms. Entonces, con la respuesta Butterworth, nuevamente voy a seleccionar los valores de los elementos. Entonces hay que recordar que estos valores de los elementos son los mismos para cualquier tipo de respuesta que sea Butterworth. ¿En qué se va a transformar? Si en un pasabajas, un pasaaltas, un rechazo de banda, eso va a depender de las fórmulas que yo estoy empleando aquí. Estas fórmulas, si se dan cuenta, estas fórmulas las comparamos con las del video anterior, son totalmente diferentes. Entonces, aquí estoy poniendo el valor de G5 que vale 1. Acuérdense que el orden es 4, es decir, voy a tener inductor, capacitor, inductor, capacitor, ¿sí? Que se va a transformar en capacitor, inductor, capacitor, inductor. Y este me va a representar mi valor de impedancia de salida. Para el caso del Butterworth hay que recordar que ese siempre es 0, pero aquí lo estoy poniendo porque más adelante lo vamos a diseñar como un Chebyshev. Entonces, el valor del prototipo es este. G1 representa un inductor, G2 un capacitor, G3 representa un inductor, G4 un capacitor. Resolviendo de esta manera, acuérdense que G1 se transforma en un capacitor, en C1, que es igual, sustituyendo los valores en la fórmula, a 0.415 nanofaradios o 415 picofaradios. Para el caso de L2 tenemos esta expresión, sustituimos los valores, pero en este caso utilizamos G2, que es de 1.8478. Resolviendo la operación
me da un valor de 8.61 nanohenrios. Observen, G1 tiene el mismo valor que G4 y G2 tiene el mismo valor que G3. Entonces aquí la pregunta sería, C1 sería igual a C4 y L2 sería igual a L4, y la respuesta es no. ¿Por qué? Como mencionamos anteriormente, para que se pueda dar la simetría de mi filtro, yo necesito tener un orden impar. Como este es un orden par, lo que represente G1 y G enésimo es un elemento diferente. En este caso G1 representa un inductor, G4 representa un capacitor, por lo cual no existe esta relación de igualdades. Entonces, si eso es lo que pasa, yo tengo que calcular cuánto vale L3 y cuánto va a valer C4. Entonces, aplicando las mismas fórmulas, yo tengo que C3 tiene un valor de 0.172 nanofaradios o 172 picofaradios y L4 un valor de 20.8 nanohenrios. Entonces, mi filtro me queda de esta manera: impedancia de 50 ohms, 0.415 nanofaradios capacitor, 8.61 nanohercios inductor, capacitor en serie 0.172 nanofaradios, inductor en paralelo 20.8 nanohenrios. Lo pasamos al simulador, capturamos sus valores, simulamos y esta es mi respuesta. Aproximadamente 0.63 GHz. Aquí tengo que buscar la frecuencia de corte, que sería de 0.6 GHz, 0.5, 0.6. Entonces, buscando la frecuencia, más o menos en ese punto, yo obtengo mi frecuencia de corte. Aquí podemos observar que tenemos un pico de resonancia. Te cabe mencionar que para las respuestas pasa alta, a la hora tanto de simular como en la práctica, no tenemos respuestas tan idealistas como en el caso del pasa bajas, donde veíamos una curva muy suavecita que cortaba en este estilo. Aquí no, aquí podemos observar que tenemos una respuesta, hay una pequeña resonancia. Aquí podemos ver que la respuesta en punto 500, si lo somos un poquito más estrictos, a lo mejor podemos encontrar exactamente la frecuencia de corte. Eso va a depender mucho del número de puntos que demos aquí. Y aquí podemos observar que los 500 MHz lo tenemos una atenuación de menos 4 decibeles. Entonces, este tipo de respuesta es común tanto en simulación como en la práctica. Entonces, estar diseñando circuitos pasa altas que tengan una respuesta muy idealista es un poquito complicado por la respuesta de los elementos. Ahora, vamos a ver el mismo diseño, pero considerando la respuesta Chebyshev. Y vamos a proponer un rizo de 0.1 decibeles. Entonces aquí va a cambiar los valores de G1, G2, G3, G4. Ahora observemos que G5, que es el valor n más 1, ya no vale 1 como en el caso del Butterworth, sino que ahora vale 1.3554. Eso quiere decir que el valor de impedancia de salida de mi filtro ya no va a ser de 50 ohms, sino que va a ser un valor diferente. Utilizando las mismas ecuaciones para la transformación de elementos, yo tengo que el capacitor 1, el primer capacitor en serie, vale 0.287 nanofaradios o 287 picofaradios. L2 va a valer 12.2 nanohenrios.
C3.18 nanofaradios o 180 picofaradios y L4 19.4 nanohenrios. Mi filtro me queda de esta manera: capacitor a la entrada con este valor, inductor con este valor, capacitor con este, inductor con este. ¿Y qué pasa con mi impedancia de salida? Que ahora ya, como repetimos, no va a ser de 50 ohms como la entrada, sino que va a ser un valor de 50 multiplicado por 1.3554, que me da un valor aproximadamente de 67 ohms. El dispositivo lo implementamos y aquí observamos que la impedancia del puerto de salida es de 67.7 ohms, que es lo que me resulta del diseño de un filtro Chebyshev de orden par. Si este orden fuera impar, la impedancia de este individuo fuera también de 50 ohms. No es el caso, entonces lo simulamos y observamos la respuesta. Y como pueden observar, también para el caso del Chebyshev tenemos este punto de resonancia. Podemos buscar nuevamente aquí la frecuencia de corte. Y podemos ver nuevamente que obtenemos una atenuación aproximadamente de 4 decibeles cuando nos vamos acercando a la frecuencia de diseño de 500 MHz. Nuevamente repetimos, este tipo de respuestas es muy común para la respuesta pasabanda, no es tan idealista como en el caso de la pasabajas, y de hecho este fenómeno lo podemos observar inclusive también en algunos otros tipos de respuesta, como en el del rechazo de banda. Pero bueno, ese es algo que veremos en un video posterior.